Gracias. Sí.
Hola chicos, buen día, ¿cómo están? No sé si me escuchas bien, para ver si me Buenos tengo que días, acercar la mascarilla. sí se la escucha, doctora, buenos Perfecto, días. buenos días. Eh, Todavía siguen ingresando. Normalmente doy hasta las 9:05 para poder empezar la clase y vamos a dar unos minutos para los demás. Chicos, ¿cómo están? Ahora sí, buenos días. Me presento, yo soy la doctora Tamara Jorquiera Johnson. Yo soy médico, soy egresada de esta facultad. Egresé en el año 2004, así que tengo ya muchos años bueno, de experiencia de médico, pero además desde el 2005 comencé a ser jefe de práctica, a apoyar a algunos docentes en la enseñanza del curso de epidemiología y de bioestadística. Y desde ahí no he dejado la facultad, siempre he sido docente acá. Ahora, además de cargo de docente en pregrado y algunas veces en posgrado, tengo también una carga administrativa, soy secretaria académica de la facultad. Tengo una oficina a mi cargo aquí, así que cuando ustedes necesiten, si es que lo requieren, alguna consulta presencial, eh, previa coordinación, porque no estoy todos los días acá o todo el día en todo el horario, podemos hacer una reunión presencial con pocos alumnos a la vez, mientras que armamos todos los horarios para que algunas de las asignaturas sean híbridas. Y eso es otra cosa de la que quería comentarles, ya que han habido varias preguntas. Sí vamos a empezar clases presenciales en la facultad, vamos a decirles oportunamente cuando tengan que venir. No todas las asignaturas y no todas las partes de las asignaturas van a ser presenciales. Nuestro foro tiene que ser ahorita al 30% por normativa, y vamos a dar prioridad a los cursos que más requieren práctica, como son los cursos de laboratorios o los cursos de área clínica o de área asistencial. ¿Sí? Entonces, en ese sentido vamos a ir avanzando y comunicando las asignaturas y los horarios en los que tengan que venir a la facultad. Yo ahorita me encuentro en la facultad, por eso he estado con mascarilla hasta hace un momentito, y como le digo, desde acá voy a dictar la clase del día de hoy. Una pregunta que tenía yo para ustedes es saber si tienen ya un delegado o delegada. Buenos días, profesora. Sí, soy yo. Marcela Abanto. Sí. Ya, excelente, Marcela. Entonces, Marcela Abanto Chuquín. Ya, yo te voy a contactar después de la clase para poder tener una reunión, ya sea por un Zoom chiquito o simplemente conversar. Te voy a dar mi celular. Por favor, este es un celular de trabajo, no es para compartir con todos, por eso tú eres mi delegada este semestre, y a través de ti vamos a comunicar todas las cosas que tengamos que hacer con esta asignatura. ¿Sí? Yo no soy la responsable de asignatura, yo soy coordinadora de la asignatura, el responsable es Jorge Medina. No sé si está aquí, ahorita estoy un poco complicada con
Esto no lo veo aquí, pero con Jorge tienen la siguiente clase, la próxima semana. Entonces ahí van a conocer al responsable de asignatura. Entre Jorge y yo nos dividimos las teorías de todo el semestre, así que o me ven a mí o lo ven a Jorge cada semana. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, antes de empezar la clase ya estrictamente? Sí, doctora, buenos días. Soy Cabana y tengo una consulta sobre el plazo para entregar los trabajos. Hasta el momento, bueno, recién acabo de ver y se han publicado ya los grupos en bioestadística y el plazo máximo es para mañana sábado, entonces no sé si se va a ampliar el plazo o sigue siendo el mismo. Sí, yo he pedido que se amplíe el plazo, pero no me han dado la respuesta para cuándo va a ser. Yo les recomiendo que de todas maneras, es hasta el 9, dice Sharon. Exacto, sí. Hemos solicitado ampliación, así que me parece bien que sea hasta el 9. Ok, gracias, doctora. Ya, sí, Bruno, dime. Disculpe, doctora, sobre los trabajos se dijo que se iba a ampliar unas semanas. Sí, ya mandaron correo con la indicación, la ampliación para el trabajo de esta semana con este nuevo grupo que ya han asignado, es hasta el día 9. Sí, cualquier otra fecha o otra cosa se va a comunicar como se ha hecho esta vez a los correos. Estoy en clase. Pero a las 10. Ya. Ya. Disculpen, chicos. Ya, entonces voy a empezar la clase del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para poder ver. No la interrumpo. Sí. Ay, está la pantalla. Aquí está. A ver, chicos, ¿ustedes ven la pantalla completa o ven como presentador? Presentador, profesora. Prestador, doctora. Ya. Sí, para que no se preocupe. Creo que de esta forma se ve más grande, ¿verdad? Sí, doctora. A ver, o si no, vamos a ver si puedo compartir solamente. Ya, aquí está. Entonces vamos a trabajar de esta forma. La estadística y la investigación. Vamos a ver hoy día definición de términos estadísticos, sobre todo de variables, y en cuanto a variables, los tipos de variables y las escalas de medición. Lo que nosotros queremos con esta clase del día de hoy es dar una introducción al tema de la estadística que van a necesitar durante toda su carrera y obviamente a partir de ahora en el semestre. Y les decía, para siempre a partir de ahora van a usar todos estos términos de los que les estamos hablando. Algunos de ustedes han hecho unas preguntas muy interesantes en el grupo de control y conforme vamos avanzando, yo les voy a ir diciendo las respuestas a sus preguntas. Tengo aquí también esto abierto. Okay. La primera pregunta que ustedes me hicieron en realidad en cuanto al orden de temas fue en cuanto al método científico. En cuanto al método científico, ustedes consultaron
cuáles eran los pasos del método científico según la facultad. Y en realidad, este método científico no cambia cuando estamos en las diferentes entidades, ya sea académicas o hospitales o de investigación. Este círculo de trabajo se lleva a cabo siempre. Esto ya es una forma de trabajar, una forma de ver el mundo y una forma de hacer investigación que todos y en todos lugares del mundo se hace por igual. ¿Okay? Lo primero que nosotros hacemos es imaginarnos o tener alguna duda, alguna pregunta, algo de lo que estamos interesados. Quizá es algo en el campo laboral. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho la investigación en el campo de la educación en medicina. Y a eso es a lo que me dedico últimamente, a hacer investigación ahí. Pero antes de yo, plantear una pregunta o hacer una investigación, yo estoy viviendo en el mundo de la educación en medicina. Entonces yo estoy observando las cosas que pasan a mi alrededor y desde ahí me surgen preguntas o me surgen ideas. Y eso es la primera observación en condiciones, entre comillas, naturales, ¿sí? Me preguntaron también por qué desde la primera parte, desde la revisión de la bibliografía, ya surgen preguntas. Y es porque así como cuando yo estoy dictando clases con ustedes o estoy haciendo docencia en la facultad, veo que hay algo que puedo cambiar o hay algo que puedo mejorar o hay algo que no está funcionando y quiero comparar dos formas de enseñanza, por ejemplo, para ver cuál funciona mejor con los alumnos que tengo en ese momento. También sucede cuando estoy leyendo. Cuando yo leo cómo enseñan en otras facultades de medicina o cómo enseñan en otras carreras, cómo enseñan en otros países, me pueden surgir preguntas sobre quizás si esa forma de enseñanza sería válida para el país o una persona que esté en el campo asistencial. Puede ser, imagínense un pediatra. ¿Sí? Y él vive la pediatría todos los días, surgen siempre preguntas, quiere mejorar la forma de tratar, no sé, de repente un cáncer infantil, y va a leer literatura, va a buscar libros. En realidad ya los libros se usan cada vez menos, tenemos muchas herramientas informáticas y de revistas que se publican mes a mes con lo último y lo nuevo de los temas, y cuando estamos leyendo nos surgen preguntas sobre, de repente, si yo hago esta investigación similar a la que está aquí, pero con mi población peruana, pero además de los peruanos, yo tendría que ponerle esta droga diferente. Entonces surgen las preguntas desde que estamos leyendo. Una vez que yo he unido mi conocimiento propio con lo que he leído, voy a generar una hipótesis. ¿Qué creo yo que va a suceder? Por ejemplo, yo les podría decir, yo creo en mi campo de investigación que la forma de enseñanza va a cambiar con respecto al 2019 y 2018. Cuando regresemos nuevamente a 100% presencial, no vamos a dictar igual como dictábamos en el 2018 o 2019. Entonces yo puedo ver más o menos y hacer una comparación. ¿Cuáles eran las técnicas de enseñanza que se usaban en el 18 y el 19? Y post pandemia, ¿cuáles son las técnicas de enseñanza que vamos a hacer en el 2022, 23, 24? Entonces podría ser una comparación. Lo mismo puede hacer el pediatra, ¿sí? Cómo funciona un fármaco nuevo para el tratamiento de un cáncer infantil versus el tratamiento que ya existía en el mercado y lo que se estaba utilizando en ese momento. Entonces, esa comparación, y el pediatra, por ejemplo, va a decir, ok, yo creo que esta nueva droga es mucho mejor. Mi hipótesis va a ser que vamos a curar a más pacientes con la nueva droga. Esa es la hipótesis que estamos tratando de hacer. Vamos a buscar una predicción, diseñamos un experimento, hacemos el experimento y vamos a ver si rechazamos o no la hipótesis nula. En realidad eso lo vamos a ver un poco después, esto de rechazar o no las hipótesis, pero lo que queremos es tratar de comprobar nuestra idea, de que el fármaco nuevo es mejor.
¿Ok? Y la estadística, ¿para qué nos sirve en todo este círculo de método científico? Nos sirve porque vamos a generar muchísimos datos. Todas las observaciones que yo haga sobre lo que quiero medir y sobre lo que quiero buscar, las voy a tener que escribir, voy a generar una base de datos y tengo que poder mostrarlo al mundo. Lo que yo estoy entendiendo, lo que yo estoy viendo que pasa con todos mis pacientes, o en mi caso con todos mis alumnos, tengo que enseñarlo a los demás. Y tengo luego que poder compararlos. Para eso es la estadística, para enseñar de una buena forma, para que todos me entiendan y para poder hacer comparaciones. Eso es lo que vamos a ver. También preguntaron, ¿hay algún punto importante respecto a la recolección de datos? Sí, hay varios puntos importantes para recolección de datos. A esto regresamos al final de la clase también, pero lo más importante es la veracidad y el hecho de que nosotros seamos lo más exactos posibles en recabar la información. ¿Sí? No, cuando tenemos 2 o 3 personas recabando información para un solo estudio, yo tengo que tratar que esas 2 o 3 personas tengan el mismo concepto de lo que estamos midiendo, para que todos lo midan de la misma manera. Todos usemos el mismo instrumento para medir, porque si no, puedo ingresar problemas, nosotros les decimos sesgos, pero por ahorita digámosle problemas a nuestra medición, porque de repente el investigador 1 mide algo con una regla y el otro lo mide con una regla distinta o con una rúbrica distinta, y entonces no vamos a hacer estándares en nuestra medición. Entonces eso es lo más importante. ¿Ok? Y siempre medir de acuerdo a lo que dijimos que íbamos a medir. ¿Ok? En ese sentido, algo que no preguntaron en realidad, pero es importante que lo vean, es que ningún método estadístico va a poder compensar que las observaciones hayan sido mal planificadas o que un experimento se haya programado mal, que el diseño del estudio esté mal. ¿Ok? La estadística no arregla diseños y no arregla cuando la parte inicial de planificación está mal. La estadística tiene las 2 ramas, la descriptiva, esta que les decía, tengo todos mis datos y quiero presentarlos de una buena forma, y la estadística analítica o inferencial es cuando yo hago comparaciones o cuando yo no puedo ver a la población completa, tengo que sacar una muestra y voy a decir, ok, esta muestra sí es suficientemente grande y representativa para pensar que lo mismo sucede en la población completa. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? En este momento te pido, Marcela, si hay preguntas en el chat, porque no sé qué pasa que no puedo ver el chat, avísame, por favor. Ya, profesora, no hay ninguna pregunta actualmente en el chat. Gracias. Ok, entonces, seguimos con la siguiente pregunta que ustedes hicieron. Hicieron varias preguntas sobre este tema de la población objeto de estudio, o la población muestreada, o la población representativa, que es incluso, y por aquí fueron también hasta aquí, la unidad de análisis, la población referencial y por la población inferencial. Entonces, básicamente nosotros cuando queremos estudiar algo, les pongo el ejemplo del pediatra. El pediatra quiere estudiar esta enfermedad, este cáncer infantil, un osteosarcoma, imaginemos. Es un cáncer de hueso que es muy común en niños. Entonces, él quiere estudiar el osteosarcoma y su población de referencia, o su población objeto de estudio, van a ser todos los niños que tienen osteosarcoma. Eso es algo inmenso. Para él sería imposible estudiar a todos los niños que tienen osteosarcoma.
Entonces, ¿qué hace? Él tiene que circunscribir o tiene que achicar esa definición de la población de referencia en la que él quiere trabajar y tiene que sacar los niños que tengan osteosarcoma, pero a los que él pueda llegar, ya sea haciendo un muestreo en diferentes hospitales del país, o si es que va a trabajar solo en su país, ver la población de niños con osteosarcoma en su hospital en diferentes años quizá. Pero lo más importante, de repente va a trabajar con otros pediatras en otros países. Lo más importante y la diferencia entre esa referencial y la población inferencial, y si lo vemos aquí, en este caso es la población que yo puedo muestrear, es que la que yo puedo muestrar voy a poder saber quiénes son exactamente. Voy a poder tener el nombre completo del DNI y la forma de contactar a cada una de las personas en la población inferencial o en la población que voy a muestrear. ¿Okay? Ese círculo marroncito que ven ahí es un círculo más pequeño que está dentro del círculo grande. El círculo grande gris afuera van a ser todos los niños con osteosarcoma del país, del mundo, el ideal de ese médico pediatra. Pero ese círculo marroncito que está al medio va a ser los niños a los que él ha identificado como población completa que él podría llegar. ¿Okay? A todos esos niños del círculo, del conjunto marroncito, él los tiene identificados. Tiene nombre, tiene DNI, tiene forma de contacto. ¿Ok? Sin embargo, eso puede ser una población muy grande también. Entonces, yo voy a escoger una muestra. De todos esos niños con osteosarcoma que yo he logrado identificar y he logrado poner en un listado, yo voy a decir, ok, si mi listado tiene 3.500 niños, yo voy a hacer una fórmula estadística y de acuerdo a la frecuencia de la enfermedad y de varias otras cosas que van a aprender en una clase posterior sobre muestreo, van a decir, ok, mi muestra va a ser, imagínense un número de 300 niños. ¿Okay? Entonces yo ahora tengo una muestra o un subconjunto más pequeño todavía de los mismos niños con osteosarcoma, pero que no solamente pude identificar, sino que ahora fueron escogidos al azar para entrar en mi muestra. ¿Ok? Entonces, esto es la población objeto de estudio, que puede ser también llamada población referencial, o la población de muestreo, que puede ser llamada la población inferencial, de la que yo voy a hacer inferencias, de la que yo voy a estudiar y voy a poder sacar la muestra. ¿Okay? Yo saco mi muestra, estudio, y solamente voy a darle medicina o placebo, o voy a trabajar con los individuos específicos que están en mi muestra. Esos 300 niños que yo he sacado del listado que tengo. Esos 300 niños, cada uno de esos 300 niños, se le llama sujeto de estudio, pero van a ser mi unidad de análisis. ¿Okay? Cada uno de los elementos de la muestra, cada una de las personas de las que yo voy a sacar una medición y voy a ver las variables, cada una de esas personas es mi unidad de análisis. ¿Hay alguna pregunta, chicos? La pregunta aquí fue, hay varias, ¿cuál es la diferencia entre población objeto y población muestreada? La población objeto de estudio es ese ideal. Yo quisiera tener a todos los niños que tienen osteosarcoma. ¿Okay? La población muestreada es la población que yo he logrado identificar. Esta lista de 3.500 niños que están identificados, esa es la población muestreada. Pero yo no puedo ver a los 3.500 niños. Entonces hago el muestreo y saco a los 300. Entonces de ahí
voy a poder estudiar a esos 300 niños y cada uno de esos niños es mi unidad de análisis, mi sujeto de estudio. ¿Ok? Si no hay más preguntas en ese sentido sobre población. Pero, profesora, Sí, una consulta. Ahorita ha dicho del objeto de estudio, entonces sería el grupo más grande, todo, el objeto de sí, estudio sería todo, entonces la población referencial. sí. Aquí la población referencial, población objeto de estudio, es la más grande. En el ejemplo que les puse en la clase serían todos los universitarios del mundo. ¿No? Es lo más grande y por eso aquí está en conjuntos. El conjunto más grande sería toda la población referencial, el ideal que quisiera el médico llegar. Pero no es posible, no conoce a todos los niños con osteosarcoma. Entonces, achica a lo que él puede poner en una lista, identificados totalmente. A esos que él ha identificado no los va a estudiar a todos, porque también son muchos. Entonces, él, de esos que identificó, al azar, saca una muestra. De esos 3.500, saca solo 300 y solo estudia a los 300. También preguntaron sobre la representatividad de la muestra, ¿no? ¿Qué significa que sea una muestra representativa? En realidad, hay una clase solo de muestreo. Entonces, no quiero entrar mucho en eso, pero básicamente todos los individuos, todas las personas que están en esa lista grande de 3.500 personas, que se llama población muestreada, o también se le dice población inferencial, todos ellos tienen que tener la misma posibilidad de ser elegidos en la muestra. Tienen que tener la misma posibilidad de pertenecer a los 300 que voy a estudiar. Para eso tienen que ser elegidos al azar. ¿Ok? Una muestra no representativa es cuando no son elegidos al azar. ¿Ok? De ahí hay una pregunta muy interesante que hizo uno de ustedes, una pregunta extra que fue un poquito más allá. Y me hablaba algo de un estudio me parece que de resonancia magnética, cuando tenían que ver cómo se pinta el cerebro cuando hay estudios exactamente, no lo veo exactamente, ¿verdad? ¿Dónde está? Y la variable fuera de y acá está. Al hacer un estudio de cómo se ilumina el cerebro, se debería tener en cuenta que algunos factores limitan esto, por ejemplo, el consumo de sustancias o enfermedades como la depresión. Si se tomase un muestreo con esto en cuenta, es decir, sacas a las personas que consumen sustancias o que tienen depresión, ¿esto sería una muestra no representativa? Y esa es una pregunta excelente. En realidad, va a ser una muestra representativa para los criterios de inclusión que tú tuviste. Entonces, cuando tú haces un estudio, tienes que decir cuáles son los criterios para incluir a las personas en tu estudio. En ese ejemplo que este alumno está poniendo, mi criterio de inclusión para hacer un estudio de cómo se ilumina el cerebro en las palabras de él, en realidad yo voy a decir, no voy a estudiar personas con depresión y no voy a estudiar personas que toman o que consumen alguna droga psicoactiva o alguna droga que tiene efectos en el cerebro. Entonces, cuando tú hagas tu estudio, tú vas a poder decir, esto pasó en mi muestra, pero ojo, que no estoy considerando pacientes con depresión ni pacientes que han tomado drogas. Entonces, cuando tú digas, ok, esto pasa en mi muestra, demuestro que esto es así, yo voy a poder hacer una inferencia, voy a poder decir que lo que sucede en mi muestra también sucede en una población más grande, pero esa población más grande no incluye personas con depresión y no incluye personas que toman drogas. Entonces, sí es representativa, pero es representativa del grupo de personas parecidas a las que están en tu estudio.
¿Ok? Eso es súper importante de ver. Sí va a ser representativa si es que fueron elegidas al azar y tiene el tamaño de muestra adecuado, pero solamente del grupo similar al que tú has estudiado, según los criterios de inclusión que tú pongas. ¿Ok? No sé si ahí con eso respondimos. ¿Y Marcela, alguna otra pregunta? Ok. La siguiente pregunta, y hubieron varias también sobre variables. ¿Ok? Estos son los tipos de variables. Básicamente yo lo que quiero decirles es que una variable es la Doctora, propiedad. disculpe, Sí, sí hay preguntas en el chat. a ver, vamos a ver. A ver, todos los habitantes de Piura sería la población objeto de estudio o referencial. Y los censados eran la población inferencial o muestreada. Exacto, Las últimas, perfectamente. doctor. Las preguntas que no son las últimas, las dos últimas. Están preguntando, creo, por el ya. trabajo de investigación. ¿Cuál es la muestra mínima que uno puede trabajar en la investigación? Eso va a depender del tipo de estudio que tú estés haciendo y cuando vean la clase de muestreo vamos a tener unas fórmulas para poder determinar cuál es el número mínimo de personas que necesitan tener en su estudio. Usualmente va a depender de qué tan rara sea la enfermedad o qué tan efectivos sean los tratamientos que se tienen para la comparación. Entonces hay varias cosas que considerar. Sin embargo, si una muestra es muy pequeña, si tiene menos de 30 personas, por ejemplo, si hacemos una muestra, un estudio piloto quizá con solo 5 personas, la estadística que yo voy a tener que hacer para analizar mis datos va a ser distinta. Yo le voy a llamar estadística, distinta. Eso también lo van a ver ustedes al final del curso. ¿Okay? Pero no les puedo dar yo un número exacto. Ese número exacto lo van a sacar con una fórmula. ¿Ok? Bien, gracias Marcela. Entonces, estas variables, que son las que yo voy a estudiar, son las características o las propiedades o las cualidades que yo voy a medir, que yo voy a observar en las personas, se llaman variables. En mi caso, cuando yo hago estudios en mi campo de educación en medicina, yo veo, por ejemplo, rendimiento académico. La nota que se sacan ustedes puede ser una forma de ver el rendimiento académico. Entonces, esa sería mi variable. Mi variable de rendimiento académico, una de las formas de estudiarla es ver las calificaciones. ¿Okay? Otra forma que tengo yo de ver el rendimiento académico sería cuántos años se demoran en terminar la carrera. ¿Okay? Si la terminan en 7 años o la terminan en 8, 9, 10. ¿Okay? Eso podría ser otra forma de ver rendimiento académico. Entonces, cada variable, en mi caso rendimiento académico, la puedo medir de diferentes formas. Y yo tengo que decidir como investigador cuál va a ser mi forma de medir mi variable. Y definirla desde un principio y no cambiarla durante todo el estudio. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de variables. Variables cuantitativas o variables cualitativas. ¿Ok? Si yo hablo de rendimiento académico, y yo digo, ok, en este estudio yo voy a ver rendimiento académico como la nota que se sacan en promedio al final de cada semestre. Esa es una variable cuantitativa, porque se puede medir, numéricamente tiene un valor. Una persona que se saca 20 de nota ha tenido el doble de nota que la persona que tuvo 10. ¿Sí? También,
si es que yo veo el ejemplo del pediatra. ¿Okay? Yo tengo, a ver, medición de hemoglobina, que quiero ver si el niño con osteosarcoma después del tratamiento tiene anemia. Entonces yo voy a medir la hemoglobina. La hemoglobina es en miligramos por decilitro, son números, es una variable cuantitativa. Un niño con 14 miligramos por decilitro de hemoglobina tiene el doble de hemoglobina que un niño que tiene 7 de hemoglobina. ¿Sí? Entonces son valores numéricos que tienen un valor matemático real. La hemoglobina, por ejemplo, además de ser cuantitativa, yo tengo que decir si va a ser discreta o continua. Si es discreta, normalmente son números decimales. Entonces puede ser que el niño tenga 14.5 de hemoglobina. Eso es una variable cuantitativa continua. Los continuos son los que tienen decimales. Las discretas son las que son números enteros. ¿Ok? Por ejemplo, estoy evaluando a los niños con osteosarcoma y por alguna razón quiero saber cuántos hermanos tienen. Entonces, yo no puedo tener un hermano y medio. O tengo un hermano o tengo 2. Entonces, esa va a ser un valor numérico, variable cuantitativa, pero discreta. ¿Ok? En cambio, yo puedo hacer variables cualitativas. En este caso, no les puedo poner números, no puedo contarlas. Por ejemplo, los niños o las niñas, ¿okay? ¿Cuál es el sexo de los niños que tienen osteosarcoma? ¿Femenino o masculino? Si yo estoy haciendo estudios de otro tipo, pueden ser, los estudios son primaria o secundaria, o nivel superior. O si están casados, solteros, divorciados, o son viudos, son convivientes. Todas estas cosas son descritas en palabras y por lo tanto son variables cualitativas. También hubieron preguntas interesantes para aquí. Una pregunta fue, si la variable fuera el número de DNI o el número de celular, ¿qué tipo de variable sería? A ver, alguien que me pueda responder, ¿qué variable sería? ¿Cuantitativa o cualitativa el número de DNI? ¿Cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa no sería, porque no puede medirse. Y es un número fijo. Es cualitativa. ¿Por qué? Porque a pesar de que son números los que yo estoy escribiendo, no tienen un valor matemático. ¿Okay? No es algo cuantificable. Es una forma de identificación nada más. Lo mismo pasa con el celular. El número de celular de la persona, imagínense que no sé, por alguna razón tengo esa variable. Mi número de celular no es matemáticamente significativo, entonces no es una variable cuantitativa. Esas dos son ejemplos de variables cualitativas. A ver, la siguiente pregunta de esto fue, ¿por qué la edad de una persona es considerada una variable cuantitativa continua? ¿Ok? La edad de una persona es en números. Yo tengo 43 años, es en números. Si yo en mi estudio decido que va a ser una variable cuantitativa discreta, entonces me quedo en 43 años. Punto, nada más. Sería cuantitativa discreta. Sin embargo, hay posibilidad de que en algunos estudios yo no quiera que sea una variable cuantitativa discreta. Yo quiero, por ejemplo, en los casos de pediatría, yo quiero medir los años de edad de los niños, pero quiero que tenga decimales. Porque un niño de año y medio, tiene bastantes diferencias en comparación de un niño de solo un año. Entonces, en ese caso, probablemente yo voy a contabilizar la edad de manera continua, ¿no? Eso va a ser una variable cuantitativa continua. En su esencia, la edad es una variable cuantitativa continua, porque una persona que nació el mismo día que yo, en el mismo año que yo, pero nació a las 11 de la mañana y yo nací a las 11 de la noche, yo soy mayor que esa persona. O perdón, ella es mayor que yo porque nació antes que yo. ¿Okay? Entonces, el rango de posibilidades entre ella y yo son 12 horas.
¿ok? El rango de posibilidades entre dos valores consecutivos es amplio para una persona que tiene 43 y una amiga de mi promoción que también tiene 43. ¿Okay? Hay muchos días en los que podemos haber nacido, si es que yo quiero contar mi edad con años, meses y días. Entonces ahí sería continuo. Pero ¿qué pasa? En los estudios normalmente yo defino mis variables y digo, a los 43 años no importa si tienes 12 meses o 11 meses de diferencia, son 43 años y punto. Entonces yo defino en mi estudio, en mi plan de trabajo, en mi plan de estudio, en mi proyecto de investigación se dice, cuál va a ser la forma de medir la edad. Normalmente en adultos va a ser una variable cuantitativa discreta. En niños, chiquitos sobre todo, podría ser una variable cuantitativa continua. Y en estudios poblacionales muy grandes, la edad incluso puede volverse una variable cualitativa. ¿Cómo podría yo volver a la variable edad en una variable cualitativa? ¿A alguien se le ocurre? Si lo agrupamos en grupos de edad, adolescentes, adultos mayores. Exacto, exacto. Entonces voy a tener preescolares, escolares, adultos, adultos mayores, ancianos o tercera edad, ¿no? Entonces voy a tener, ahora van a ser palabras que están describiendo a un grupo de personas y va a ser cualitativa. Sin embargo, dentro de las cualitativas también hay varias formas de medición. Dentro de las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. ¿Ok? Las variables tienen tipos de variables, son qualis o quantis, pero además las cuantitativas hay que dividirlas un poquito más en discretas o continuas. Y encima yo tengo las escalas de medidas. Las escalas de medidas para las variables cualitativas son dos, la nominal o la ordinal. Y para la variable cuantitativa son las escalas de intervalo o las escalas de razón. Ahí también ustedes tuvieron preguntas. Y me dijeron, a ver, ¿dónde están las preguntas acá? Si me piden, tiene una pregunta, me piden clasificar las variables, ¿qué tendría que poner? Que son dependientes, independientes, cuantitativas, cualitativas. Normalmente si yo te pido clasificar las variables, yo te voy a decir que me digas el tipo, si es quanti o quali. Si es quanti, me tienes que decir además si es discreta o continua. Y también me tienes que decir la escala de medida. ¿Okay? Esa es la forma de usualmente clasificar las variables. Si yo te voy a pedir, o si yo quiero que te digas dependiente e independiente, te voy a preguntar si es dependiente o independiente. ¿Okay? Cuando te pido simple clasificación de variables, esta tabla que está aquí en pantalla, esta es la que te estoy preguntando. Y me tienes que decir todo, hasta escala de medida. Si no me das escala de medida, probablemente tengas medio punto en seminario, ¿no? A eso me refiero. Ok, entonces, también preguntaron cuál es la diferencia entre nominal y ordinal. Las nominales son las variables cualitativas en las que no hay un orden específico, no hay un mejor, mayor, menor, más chiquito, más grande. ¿Okay? Las nominales son, por ejemplo, sexo, femenino o masculino. Esas no hay uno más grande que el otro. Esas las nombro nada más, por eso se dice nominal. El distrito de procedencia, Surco, Ate, La Molina, esos son simplemente los nombros, por eso se les llama nominal. En cambio, cuando son variables cualitativas ordinales, como por ejemplo la edad, como la puso su compañera, ¿no? Escolar, adolescente, adulto, adulto mayor, son palabras que no hay matemática ahí, no es numérica. Sin embargo, los adultos mayores son mayores que los adolescentes. Y los adolescentes son mayores
que los niños. Entonces, hay un orden específico. Como los puedo ordenar de una forma lógica, entonces se llama ordinal. El nombre de la escala de medida me ayuda a recordarlo. La escala de medida para la variable cuantitativa es un poquito más compleja de entender. ¿Sí? La escala de medida de intervalo son aquellas en las que los números tienen un cero que no representa la ausencia de valor, que no representa un cero absoluto. Por ejemplo, las notas. ¿Okay? Si yo les tomo un examen ahorita, les tomo el examen final de matemáticas que dieron en su primer año, y alguien se saca 0, no significa que no sabe nada de matemáticas, que tiene conocimiento 0 de matemáticas. Eso no es cierto. Entonces, ese 0 es una variable cuantitativa, pero de intervalo. ¿Okay? Porque no significa que esa persona sabe contar, sabe sumar, sabe restar, sabe muchas cosas de matemáticas, incluso sabe mucho del curso de matemáticas que llevaron, pero no pudo responder las preguntas. Entonces, las variables, como las notas de los exámenes, son todas cuantitativas de intervalo. Si yo quiero ver conocimientos de matemáticas y les tomo un examen y una persona se saca 10 y otra persona se saca 20, la persona que se saca 20 de nota no tiene el doble de conocimientos matemáticos en general que la persona que se sacó 10 en el examen. Lo que significa es que esa persona respondió bien 20 preguntas y la otra persona respondió bien 10 preguntas. Pero hablando de conocimiento matemático en general, la de 20 no sabe el doble matemáticas que la de 10. Por eso es que yo puse el ejemplo del doble. Si lo que yo estoy midiendo realmente no se duplica cuando tengo el doble de cantidad en lo que yo estoy midiendo, entonces es una variable cuantitativa de intervalo. En cambio, cuando es una variable cuantitativa de razón, en este caso, el 0 sí representa 0. Sí es ausencia de lo que estoy midiendo. Entonces, cosas de conocimientos, cosas psicológicas, nunca van a tener 0 completamente. Pero el ejemplo que está ahí en la clase, si yo mido un frasco de agua, no sé si se está viendo la cámara, un frasco de agua, y veo que tiene 0 miligramos por ciento de glucosa, entonces de verdad es 0. Si yo le pongo una cucharita de azúcar a mi frasco de agua y mido y dice que tiene 5 miligramos de glucosa, y ahora lo comparo con mi taza de café, a la que yo le puse probablemente 2 cucharitas de café, ahora voy a tener 10 miligramos de glucosa. Este 10 representa realmente el doble de glucosa que lo que tiene el agua. Entonces, el doble sí representa el doble real. No solamente es el doble en número, es el doble de lo que estoy midiendo, que es la cantidad de glucosa en los líquidos. ¿Sí? Entonces, y el 0, de verdad es 0, de verdad no hay nada de glucosa en ese líquido. Entonces, es variable cuantitativa de razón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, una consulta. Sí. Me parece que entendí que en este curso íbamos a hacer una redacción de un trabajo. Entonces preguntaba si es que, por ejemplo, un tema podría ser la prevalencia de un síndrome. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré no sé, tendría que ser en una población específica. No sé, en esos casos, ¿vamos a tener salidas de campo? ¿O cómo vamos a hacer el trabajo? ¿O tiene que ser de fuentes secundarias solamente? ¿O de primarias? ¿Cómo va a ser, por favor?
normalmente no hacemos un trabajo en estadística. Lo que hacemos en Ah, estadística es apoyar al trabajo que hacen en método. ya, ya. Pero en metodología tengo entendido también que ustedes van a hacer el proyecto. Van a planificar un trabajo, pero no lo van a llevar a cabo porque no hay tiempo en un solo semestre de planificar un trabajo y además llevarlo a cabo. Está Lo bien, que sí entiendo. les recomiendo es que escojan un tema que realmente les guste. ¿Por qué? Porque ustedes para graduarse tienen que sacar su bachiller, su grado de bachiller, y también tienen que sacar su título de médico cirujano. Bachiller en medicina y título de médico cirujano. Para el grado de bachiller en medicina tienen que hacer un trabajo de investigación. Para el título de médico cirujano tienen que hacer una tesis. Tienen que hacer 2 cosas de investigación. Y sería mucho más fácil si ustedes hacen bien su curso de metodología y ese tema, aunque no sea el mismo proyecto, porque entiendo que entre tercer año y quinto o sexto año hay bastante diferencia en conocimientos y en gustos, pero más o menos les ayudaría muchísimo a tener una idea del tema. En metodología ustedes van a escoger la pregunta problema, van a sacar la bibliografía, y nosotros les vamos a ayudar con la parte estadística si es que la tuvieran en algunos casos. Entonces, si lo trabajan a conciencia, eso les va a servir de base para poderlo llevar a los cursos de investigación 1 e investigación 2, o tesis 1 y tesis 2. Sí, pero nosotros en estadística no tenemos campo. Ok, a ver, entonces, lo siguiente, parámetros y estadísticos. Aquí hubieron un par de preguntas, pero todas preguntaban lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre parámetros y estadísticos? Y esto se relaciona con esto. Si yo estoy describiendo con números, por ejemplo, el promedio de edad de los 300 niños que estuvieron en mi muestra, eso es un estadístico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy describiendo solamente a la muestra. Si en cambio yo por alguna razón tengo el promedio de edad de todos los niños de la población inferencial, es toda la población inferencial, son los 3.500 que yo tengo en mi listado. Entonces yo voy a decir que tengo un parámetro. También es promedio de edad, pero ahí no están los 300 niños, están los 3.500 niños de la población inferencial. Entonces, cuando yo estoy describiendo a la población, es un parámetro. Población parámetro, P con P. En cambio, cuando yo estoy describiendo a la muestra nada más, es un estadístico. ¿Sí? Si yo tengo el parámetro y el estadístico, yo puedo incluso decirte que con el muestreo que yo hice, tuve un error. Probablemente, imagínense que la edad promedio de los 300 niños me salió 12.1 años. Y la edad promedio de los 3.500 niños me salió 13 años. Entonces, esos 13 años de los 3.500 niños de la población inferencial es un parámetro. Y los 12 años de los 300 muestreados es un estadístico. Hay un error de 0.9 años. Es normal. ¿Están cerca? Sí están cerca. Pero los estadísticos nunca son exactos. Los estadísticos siempre van a tener un pequeño error. Entonces, en alguna siguiente clase, ustedes van a poder decir, entender que normalmente cuando nosotros tenemos estadísticos, no decimos solamente 12.1 años. Decimos 12.1 años más menos 0.4. O de repente más menos 0.6. No sé, por ahí ese más menos es el error que ustedes van a tener por el muestreo que han hecho.
porque no tienen a todas las personas de la población. ¿Se entendió eso de parámetros estadísticos, chicos? ¿Alguna pregunta? Por aquí veo preguntas de la asistencia. Sí, la asistencia siempre, por mí o por lo menos, es al final de la clase. Ok, tenemos poco tiempo. ¿Qué otra pregunta tienen? A ver, hay otra pregunta que hicieron bastante interesante. A ver, dentro del hospital, fuera de las investigaciones, ¿se realizan estudios estadísticos? Sí, en realidad no solamente dentro de los hospitales, nosotros mismos en la facultad siempre usamos la estadística. La estadística de cómo les fue a ustedes en el semestre pasado, la analizamos y vemos si es que hay algo que podamos hacer para mejorar y hacer una retroalimentación para el semestre siguiente, tanto para ustedes en el siguiente semestre como para los chicos que van a entrar a los cursos que ustedes llevaron el semestre pasado. Entonces, la estadística, estos estudios estadísticos, siempre se están haciendo en las entidades, en las empresas, en las universidades, en los hospitales. Los hospitales también. Los hospitales, sin necesidad de hacer un estudio clínico, algo que van a publicar en una revista científica, ellos siempre están buscando la estadística para ver, por ejemplo, en la época del COVID, mi esposo era director de un hospital de los primeros que comenzaron a ver COVID, y ellos usaban la estadística para ver la mortalidad y para ver con qué trataban a los pacientes en cuidados intensivos y comparar, porque no se sabía qué cosas lo que se podía usar y qué cosas no. En los primeros meses no sabíamos nada. Entonces ellos pudieron definir y hacer su protocolo de tratamiento para pacientes COVID buscando y comparando simplemente porque a un médico le gustaba esto y al otro le gustaba el otro medicamento, y hacían comparaciones de mortalidad para poder definir cuál era el protocolo de trabajo en ese momento. Entonces, sí, la estadística no solamente se usa en investigación científica para publicaciones o para tesis, se usa siempre, en todos los tipos de entidades. Y si no la estamos usando, o si esa entidad no la está usando, entonces no le va a ir bien, porque no tiene forma de retroalimentar su trabajo, ¿no? Y hacer una planificación con datos a futuro para mejorar. Otra pregunta es, ¿cómo podemos hacer una comparación experimental? Siempre que hay una comparación experimental, es decir, que voy a darle algo nuevo a un grupo y nada al otro grupo, o de repente algo ya conocido a ese otro grupo para poderlos comparar, eso sí es un ensayo clínico, eso tiene que hacerse un buen proyecto de investigación, ese proyecto tiene que pasar por comité de ética, el comité de ética tiene que aprobarlo, y si es que va a ser en un hospital, también tiene que pasar por el comité de ética del hospital, y una vez que esté aprobado por ambas instituciones, se puede llevar a cabo el estudio de la comparación, siempre y cuando se siga estrictamente lo que se dijo en el proyecto de investigación. Entonces, las comparaciones experimentales, sobre todo en medicina, son muy estrictamente verificadas por las entidades. Otra pregunta que hicieron, si hay rechazo de la hipótesis, ¿aún así se puede publicar un artículo? Aquí estamos yendo un poquito más allá de la clase de hoy, en realidad bastante más, porque las hipótesis y de esa forma las vamos a ver en la segunda mitad del semestre, pero sí, cuando yo rechazo la hipótesis, lo que estoy rechazando es la hipótesis nula. La hipótesis nula es el contrario de lo que yo creo que va a pasar. Si yo rechazo mi hipótesis nula, significa que lo que yo quería o lo que yo pensé que iba a pasar,
sí sucedió y comprobé lo que yo estoy pensando. Por otro lado, si yo no rechazo mi hipótesis nula y por lo tanto lo que yo pensé que iba a pasar, ese medicamento nuevo, no era bueno, también lo puedo publicar. Es más, debería publicarlo. Porque si yo no publico lo que encontré, por ejemplo, que este medicamento no funciona, entonces otra persona puede volver a hacer el mismo trabajo que yo hice y meter a más personas a un estudio cuando ya sabemos que el medicamento no funciona. Podemos estarle haciendo daño a las personas que entran a un estudio cuando ya sabemos que lo que estamos buscando no funciona. Entonces, lo único que valdría la pena hacerlo es si es una población distinta o si es para otra enfermedad, ¿no? Pero es importante publicar estudios negativos, les decimos. Incluso hay revistas específicas que solamente publican estudios negativos. ¿Ok? Estudios negativos son esos que no lograron demostrar lo que el investigador pensaba que iba a pasar. Y otra pregunta que hicieron es que desearían ver ejemplos de cómo se usa la bioestadística en medicina. Entonces, para eso tenemos algunos artículos. Voy a poner ahorita, terminar el PowerPoint y voy a darles un ejemplo de un artículo. Y esto lo vamos a hacer en 10 minutos, ¿sí? 10 minutos de revisión del artículo para terminar la clase. A ver, ese código QR es la asistencia. Déjenme salir de acá para poder cambiar de... a ver, una pregunta más que estoy viendo aquí en el chat. ¿Ese dato de más o menos 0.4 o 0.6 puede variar? Sí, ese dato puede variar. Y va a depender del tipo de datos que ustedes tengan, ¿no? De los resultados que ustedes tengan. Siempre va a variar. Siempre es distinto. A ver, entonces voy a buscar... Voy a tener que entrar en Forms. A ver si aquí se ve. Este es un estudio. ¿Se ve? ¿Se ve, chicos? Sí, doctora. El profesor sí Ya, se ve. perfecto. Este es un estudio publicado en una revista de Elsevier que se llama Eficacia Clínica de plasma convaleciente para el tratamiento de COVID-19. Resultados de un ensayo clínico multicéntrico. Un ensayo clínico multicéntrico en realidad simplemente es un ensayo donde se hizo en diferentes hospitales, como ustedes pueden ver aquí, la mayoría en
en Irán, pero en diferentes hospitales. Se usó el plasma de personas convalecientes que se han curado ya de COVID para tratar las infecciones. Entonces, este es el resumen del estudio. 189 pacientes positivos para COVID, que incluyen 115 pacientes que se les dio plasma como terapia y 74 que están en el grupo control, es decir, que no recibieron plasma. Recibieron todas las demás medicaciones o tratamientos, pero no les dieron plasma. Que además estaban registrados en el hospital con COVID-19 confirmado. Ellos entraron a un estudio multicéntrico. Se comparó los resultados que incluyen mortalidad por cualquier causa, total de días de hospitalización y la necesidad para ser intubados. Esas fueron las tres cosas más importantes que ellos registraron y estudiaron. Entonces, como resultados, la estadía hospitalaria fue significativamente menor en los pacientes que tenían plasma versus los pacientes que no tuvieron plasma. Solamente el 7% de pacientes del grupo que recibieron plasma necesitaron intubación, mientras que en el grupo control llegó hasta el 20% de pacientes que requirieron intubación. ¿Okay? Y la conclusión, este estudio clínico prueba con una evidencia grande que el plasma convaleciente es eficaz para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Entonces, este es un estudio, miren, de junio y julio del 2020. Y yo lo que quiero en realidad es que ustedes vean estas tablas, las tablas de la publicación. Esto es la tabla 1. La tabla 1 es una de las tablas más importantes de todos los trabajos de investigación. Es casi obligatorio, no es obligatorio, pero casi obligatorio en todos los estudios, sobre todo los de comparación, que exista una tabla 1 de factores demográficos y factores clínicos base para los dos grupos de pacientes. El grupo de plasma y el grupo de control en este caso. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser tan importante esta tabla 1? ¿Alguna idea, por más loca que sea? ¿Por qué creen que esta tabla 1 puede ser tan importante? Porque es la Porque ahí síntesis, el resumen de todo lo trabajado. ¿Son los valores dados por la investigación? En realidad, esta tabla no les dice nada de lo que se va a comparar. Miren, no hay nada sobre mortalidad, sobre días de hospitalización o sobre intubación. Les dice los valores con los que llegan los pacientes. ¿Por qué es tan importante saber los valores base de los dos grupos? Y además, no solamente conocerlos, sino compararlos. Para que al final de la investigación, de experimentación y resultados podamos llegar a conclusiones. Sí, esa es en realidad la base. ¿Pero por qué? Porque imagínense que yo en el grupo de plasma pongo pacientes que todos son menores de 40. Y en el grupo de control pongo todos pacientes que son mayores de 60. En el caso de hipertensión, todos los pacientes a los que yo les doy plasma, ninguno es hipertenso. En cambio, a los del grupo control, todos son hipertensos. Y lo mismo con diabetes. Y en el de abajo te dice la tomografía a la admisión, cómo llega el paciente con su tomografía. Básicamente lo que te dice es qué tanta infección por COVID hay en el pulmón. Entonces yo en el grupo de plasma pongo los que tienen poquita
o sea, poca infección por COVID, poco porcentaje del pulmón tomado, y en el grupo control pongo los pacientes que están peores. ¿Qué va a decir eso de mi estudio? Si yo estoy comparando la eficacia del plasma en el tratamiento del COVID. ¿Va a ser una comparación justa? No. No va a ser una comparación justa, ¿no es cierto? Porque yo estoy poniendo de por sí, ni siquiera contando el plasma, todos los pacientes que probablemente se curen rápido y que no tengan complicaciones, en el grupo que les voy a dar plasma. O sea, los mejorcitos de los pacientes les doy el tratamiento que yo quiero comprobar que funcione. Y el grupo control, pongo todos los pacientes que yo sé que les va a ir mal, porque son mayores, porque son hipertensos, porque son diabéticos, porque vinieron con el 80% del pulmón tomado. Entonces, esa comparación no va a ser justa. Obviamente ahora, ya como estamos, normalmente es imposible hacer un estudio y además que te lo publiquen, si es que tengo esa diferencia entre los dos grupos de pacientes, esa diferencia tan notable. Pero incluso haciendo las cosas al azar, puede pasar que los menores justo cayeron en el plasma. A veces sucede por los criterios de inclusión o por la forma como está diseñado el estudio. Entonces, esta tabla 1 lo que hace es comparar los valores importantes de ingreso para que tratemos de que los dos grupos sean lo más parecidos posibles. Y si es que hay alguna diferencia, que esa diferencia no sea estadísticamente significativa. ¿Ok? Porque ven, la edad, por ejemplo, en el grupo de plasma es 54.41 años, más o menos 13 años. Y en el grupo control es 56.83 años, más o menos 14.98 años. Sí son diferentes. El grupo de edad, o mejor dicho, el promedio de edad en el grupo control es un poquito mayor que el de plasma. No es mucho, pero es un poquito mayor. Entonces, esa diferencia es estadísticamente significativa. Entonces me voy a la última columna de esta tabla, donde me dice que el p-valor es de 0.25. ¿Okay? Si es que fueran estadísticamente significativos, tendría que tener un número muy chiquitito ahí, 0.05 o menor. Este valor, y eso lo van a aprender después, pero este valor lo que quiere decir es que no son estadísticamente significativas las diferencias que encuentras acá. Y lo mismo pasa para saber la cantidad de hombres o mujeres, si es que tienen hipertensión o no, si es que son diabéticos o no, y el porcentaje o el score de tomografía. ¿Okay? Por eso es que es tan importante esta tabla 1, para poder saber si este estudio, entre comillas, es justo, que es una forma coloquial de decirlo, ¿no? Entonces, mirando esta tabla, yo quiero que me digan edad, y dice edad en años. ¿Qué tipo de variable es? Háganme una clasificación de la variable. Edad en años. ¿Es cuantitativa o cualitativa? ¿Cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Discreta o de razón? ¿Discreta? Perdón, discreta o continua. Discreta. Discreta. Discreta, porque dice en años, ¿no es cierto? Entonces es discreta. A pesar de que el valor promedio sí tiene decimales, pero ojo que ya no es la medición individual, sino ya es un promedio. Entonces no pasa nada si en el promedio están los decimales. Género. Femenino, masculino. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. 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 Cuantitativa. ¿Nominal u ordinal? Ordinal. Nominal. Muy bien. Y me olvidé, en edad,
es una cuantitativa discreta, pero ¿de razón o de intervalo? ¿De intervalo? Intervalo. De intervalo. No, razón. es de razón. Razón. De razón, porque una persona que tiene 20 años sí ha vivido la mitad de lo que una persona que tiene 40 años. Y porque tener 0 años, claro, es un poco difícil el concepto, pero tener 0 años es de verdad tener 0 años. 0 es 0. Y se compara la mitad, realmente es la mitad de tiempo vivido, que es lo que mide la edad. ¿Ok? Entonces la edad va a ser de razón, cuantitativa y discreta. Y en cuanto a hipertensión, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa. Cualitativo. Cualitativa. ¿Nominal u ordinal? Ordinal. Nominal. Si solo es sí, Nominal. no, es una nominal. Solo dice sí y no. Nominal. Entonces es Nominal. nominal. ¿Ok? Y ahí es importante verlo. Cuando solamente hay dos posibilidades, ¿ok? Normalmente solamente podemos decir nominal. Es una u otra. Diabetes. Cualitativa. Cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa nominal. ¿Ok? Y el score de la tomografía a la admisión. Miren los Cualitativa. valores que han salido. Y además les dan el promedio con su desviación estándar, que es como el error que les decía, y el rango. Entre 4 y 23 para el grupo de plasma y entre 2 y 23 para el grupo control. Esa es un poco más difícil. Es una variable cuantitativa, discreta, porque el score en realidad no tiene decimales. Salen decimales cuando se hacen los promedios. Pero es de intervalo. Y, a ver. Y aquí tenemos otra tabla donde están los valores que se miden en el grupo de plasma y el grupo de control. Y en la mayoría de casos son valores numéricos, la mayoría son valores cuantitativos o discretos o continuos. La mayoría continuos. ¿Sí? Entonces, ya con eso tenemos la mayoría de nuestra clase. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctora, las variables que vimos, como la edad, si tenía diabetes o no, hipertensión, ¿son consideradas variables dependientes o independientes? Eso depende mucho del enfoque del estudio, ¿verdad? Sí. Las variables independientes es la variable en la que el investigador tiene una forma de intervención. Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando un medicamento, por si acaso, ese código QR, si los que tengan un celular, ahí está la asistencia. Si es que tienen un pediatra que estábamos viendo, que quiere ver si funciona o no su medicamento, y lo va a comparar el medicamento A, que es el nuevo, con el medicamento Z, que es el medicamento que ya está funcionando siempre, entonces la variable de estudio va a ser el tratamiento que se le dé. O sea, tratamiento A o tratamiento Z. La variable de estudio es tratamiento. ¿Por qué? Porque es donde está interviniendo el investigador. Y las variables dependientes van a ser el resultado que se obtiene. Por ejemplo, si se cura o no se cura.
Entonces, la respuesta clínica del paciente, esa va a ser la variable dependiente. Por ejemplo, que se cure del cáncer. Imagínense que lo ponemos así de sencillo, la variable. Y eso es variable dependiente e independiente. A ver, déjenme ver si puedo entrar para sacar el link de la asistencia y entregar. Doctora, tengo otra consulta. ¿Las clases que ahora están siendo grabadas, vamos a poder tener acceso o no? Sí, las clases... esta clase que estamos dictando ahorita... Ajá, las teóricas, sí. A ver, no lo sé. Voy a ver si es que les dan acceso a esta grabación. Yo te respondo, Marcela, eso, ¿ya? Ya, ok, gracias. Ok, a ver, voy a dejar de compartir para poder poner en el chat el... sí, Kiomi, dime. Profesora, creo que era de una pregunta antigua y la dejó levantada su mano. Estaba así hace un rato. Ah, ya, ok. Este chat. Ahí está, Mariana ya lo puso. Muchas gracias, Mariana. Ese es el link del Forms para poder hacer la asistencia. Julia, ahí tienes una pregunta interesante. ¿Cómo se miden las tomografías? En realidad hay varias formas de medir. La forma de medir la tomografía puede ser en cuanto a cuánto porcentaje del pulmón, por ejemplo, en este caso, tiene la enfermedad, cuánta del pulmón tiene COVID, que era una forma muy común de medir, pero en este caso estaban haciendo un score. El score tiene varias cosas, desde el porcentaje del pulmón que tiene el vidrio esmerilado hasta la severidad de ese vidrio esmerilado, qué tan opaco, qué tan blanquito se ve donde está la enfermedad, si es que tiene bordes definidos en algunos casos. Entonces hay diferentes rúbricas, entre comillas, para poder definir los scores. Entonces, si tiene más del 50% del pulmón tomado, le pones 4 puntos. Si no, solamente le das 1 punto. Entonces, y así vas sumando para obtener un valor de severidad de la enfermedad según la tomografía. Ok, chicos, entonces, 10:30 terminamos. Tenemos 4 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta en el chat, profesor, del último dato del gráfico. El último gráfico. A ver, vamos a... Para explicarlo, si podría otra vez. Este último gráfico, la tabla 2. Aquí lo que están haciendo es comparar valores de laboratorio abajo y signos vitales en los dos grupos de pacientes. Entonces, en el primero, la primera
fila de esta tabla es saturación de oxígeno. Entonces, me dan el promedio y la desviación estándar, o sea, el error, la desviación estándar que hay en saturación de oxígeno del grupo de pacientes de plasma versus la saturación de oxígeno del grupo de pacientes que van a ir al control. Ojo que esto también es de admisión, ¿no? Al ingreso, sin que se les haya dado nada todavía. Entonces, esta tabla 2, en este caso, es muy parecida a la tabla 1, porque lo que yo quiero es que los dos grupos sean iguales, lo más posible que sean similares, para poder tener dos grupos comparables y que el estudio sea justo, entre comillas, justo para el plasma, ¿no? Para que no estén los peores pacientes en el grupo control y los mejores pacientes en el plasma, ¿no? Que sea bien. Y luego vamos a tener la otra tabla. Y en esta tabla ya está la comparación de los resultados de mi estudio. Luego del tratamiento que se les dio, está la mortalidad, por ejemplo. ¿Cuántos murieron? En el grupo de plasma murieron 17, en el grupo control murieron 18. Pero en el grupo de plasma, esos 17 es solamente el 14% de los pacientes. En el grupo control, esos 18, ojo que son menos pacientes, esos 18 pacientes hacen el 24% de pacientes. Entonces, en porcentaje, murieron más pacientes que no recibieron plasma. Y si ustedes ven el valor P al costado en la última columna, es un valor bien chiquitito, 0.09. Sin embargo, no es menor que 0.05. Y ese 0.05 que les estoy mencionando es un valor súper importante que ustedes deben recordar y lo van a ir escuchando en todas las clases. Es como que el punto de corte para decir si es estadísticamente significativo o no. Y ahorita no vamos a entrar en eso porque sería una clase completa más. Pero miren lo que pasa con tiempo de estadía hospitalaria. ¿Ok? Tiempo de estadía hospitalaria desde el día que ingresaron al hospital. En promedio, los pacientes que recibieron plasma se quedaron 9.5 días. Y los pacientes que no recibieron plasma, los de control, se quedaron 12.8 días. Esos valores, 9.5 y 12.8, tienen un valor de P de 0.002. Significa, como es un valor chiquititito, que sí es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el plasma sí tiene una influencia en hacer que los pacientes estén menos días en el hospital. ¿Ok? Y así van a poder ir viendo los demás. Si es que fueron intubados o no. La diferencia entre los intubados o no en porcentaje, 93% versus 79%. Ese también es un valor chiquititito, 0.006 valor P. Entonces, el plasma también hacía que se intuben menos los pacientes. Ok, chicos, 10:30 tengo que parar porque ustedes seguramente tienen otra clase. Muchas gracias por las preguntas tan interesantes. De verdad que han sido muy buenas las preguntas del control que han tenido y han hecho que la clase sea muy interesante para mí también y aprender de ustedes también. ¿Sí? Por si acaso, la asistencia solamente dura un ratito más y se cierra. Y yo voy a consultar, Marcela, esto de el acceso a la grabación de Zoom. Muchas gracias, doctora. A ustedes, chicos. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Doctora, gracias. profesora, una consulta. Sí. ¿Cómo me comunico con usted? ¿A través del correo institucional? Sí, mi correo institucional, por favor. Ya está bien, profesora, no se preocupe. Ok. Ya. Gracias, doctora, por la clase. Que tenga buen día. Buen día también, un gusto tenerlo. Ojalá prontito ya nos podamos ver de verdad.